Hola jóvenes, cordial saludo, qué gusto saludarlos. Damos inicio entonces a la semana número 11 del calendario académico, lo que significa que damos inicio al segundo periodo. Y damos inicio con esta clase denominada mutaciones, cambios en el ADN. Recuerden entonces que para el primer periodo terminamos hablando de los procesos de replicación, transcripción, traducción y maduración, que son procesos importantes que realizan las células para poder generar entonces las características que conforman a los seres vivos. La pregunta es entonces, ¿qué es una mutación? A los cambios estables en las cadenas de ADN que son capaces de ser heredados se les conoce como mutaciones. Las mutaciones realmente trascendentes e importantes para la descendencia son las que están presentes en los gametos, es decir, en los óvulos y espermatozoides. ¿Y en qué radica esta importancia? En que son justamente estas células las que van a permitir que se forme un cigoto y un nuevo individuo, y este nuevo individuo va a tener entonces la carga genética de esa mutación, que puede ser favorable o desfavorable para la característica en particular, pero que de esa manera entonces son los gametos quienes van a permitir la viabilidad de esta mutación y que sea pasada de generación en generación. Los cambios en el material genético son muy complejos. Para nosotros hacer una transcripción, una traducción de una A poner una U, o de una T poner una A, o de una G poner una C, puede ser simple, pero imagínese el proceso que debe realizar la célula a nivel de núcleo, a nivel de ribosomas, en la transcripción, la traducción y la replicación. Entonces es posible que en este proceso se cometan errores y ciertos cambios en una o más bases nitrogenadas del ADN o del ARN mensajero puede causar la presencia de un aminoácido equivocado y la producción de una proteína o gen totalmente diferente. Recuerden cuando construyeron su criatura, se les pedía que construyeran cinco secuencias de ADN con unos codones específicos. Ese codón lo transcribió, lo tradujo, lo maduró y usted inventó una característica, por ejemplo el color de la piel. Pero si ese ADN original muta, cambia, le cambia una base nitrogenada o dos o tres, y entonces la transcripción es distinta, entonces la traducción es distinta, el aminoácido es diferente y por tanto va a codificar para un gen distinto. Es por eso entonces que esas células sexuales, esos gametos, van a adquirir esa característica y la van a pasar de una generación a otra. Como dijimos, pueden ser las mutaciones favorables o desfavorables. Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes. Puede darse a nivel molecular, que es una mutación que afecta solo un gen; cromosómica, mutaciones que afectan a un segmento de cromosomas que incluye varios genes; y genómica, que son mutaciones que afectan a cromosomas completos, bien sea por exceso de cromosomas o por defecto de cromosomas. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo, vamos a hacer el repaso de cómo es que ocurren estos procesos, porque es justamente allí donde se van a dar las mutaciones. Entonces tenemos una secuencia de ADN, adenina, timina, guanina, primer codón, citosina, citosina, timina, segundo codón, timina, adenina, timina, tercer codón, guanina, adenina, timina, citosina, citosina, adenina, y por último tenemos el codón timina, guanina, adenina. Como nos piden un ARN mensajero, tenemos que hacer un proceso de transcripción. Entonces, adenina con uracilo, timina con adenina, guanina con citosina, como ya lo saben y lo han realizado ya muchas veces. Aquí tenemos entonces la transcripción de esta secuencia de ADN. Y mirando en el código genético, recuerden que en las plataformas pueden descargar el libro de biología que estamos trabajando, o en el buscador Google pueden buscar código genético y ahí encuentran imágenes del traductor. Entonces, cuando hacemos la traducción de 1, 2, 3, 4, 5, estos 6 codones, nos va a dar entonces estos 6 aminoácidos: tirosina, glicina, isoleucina, leucina, glicina y tirosina. Resulta entonces que cuando este aminoácido polipéptido, que es la proteína, va a madurar, se convierte en un gen. Entonces vamos a decir que el ejemplo que esto codifica para dos ojos. Listo, esto es el proceso que ya tienen claro y que lo han realizado muchas veces en la construcción de su criatura. Pero entonces vamos a ver las mutaciones. Primer tipo de mutación, y esto sería bueno que lo consignaran en el cuaderno de ciencias naturales para que no lo olviden. Entonces, primer tipo de mutación es la delección. Se manifiesta como la ausencia o falta de uno o más nucleótidos en la secuencia del ADN en un gen.
Entonces aquí tenemos la misma secuencia de ADN que estábamos viendo ahorita en el ejemplo. Vamos a ver entonces el ADN mutado porque a esta secuencia le va a ocurrir algo, pero ese ADN mutado nos forma un ARN mensajero diferente, por tanto el aminoácido es diferente y por tanto el gen también va a cambiar. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a suponer entonces que la delección se va a dar en esta base nitrogenada adenina. Entonces, como esa adenina no está, a este codón no le pasa nada, a este codón no le pasa nada, pero este codón va a cambiar, ya no está la A. Entonces esta T se corre y esta G se corre reorganizando el codón. Por tanto me quedaría TTG. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. Entonces la T se me corre, la G se me corre y me daría TTG. Tendríamos que reorganizar entonces los codones. Vamos para el siguiente codón. Entonces como la G se me corrió para acá, aquí solamente tenemos AT. Me falta un aminoácido, perdón, me falta una base nitrogenada para completar el codón, que son 3. Entonces, ¿qué le ocurre a esta C? Se tiene que correr. Vamos a mirar. Entonces, la A se me corre, la A se me corre y esta también se nos va a correr para que nos dé entonces ATC. Vamos a reorganizar el siguiente codón. Nos queda CC y me falta una base nitrogenada. La T que está acá tendría que correrse. Entonces, nos queda aquí CAT, la C con la A con la T. Y como hemos quitado una base nitrogenada que es esta A, pues por aquí al final nos va a hacer falta GA y no tenemos con qué porque tenemos solamente un segmento de ADN. Realmente la célula pues tiene muchos más nucleótidos libres que lo podrá ubicar donde le haga falta. Bueno, entonces como esto nos cambió, entonces vamos a hacer el ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero desde esta secuencia en el ADN nos va a cambiar, va a ser diferente al original que teníamos anteriormente. Por tanto los aminoácidos también van a cambiar y vamos a suponer entonces unas mutaciones favorables para el organismo. Entonces ya este aminoácido ya no solo son 2 ojos, sino que son 2 ojos rojos. Empezó a generarse cambios favorables para el organismo. Siguiente tipo de mutación se llama la inserción y se manifiesta como la adición de uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN de un gen. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra secuencia de ADN original, no le hemos tocado, pero ya va a cambiar. Entonces, como vamos a hacer una inserción, me están diciendo que esta base nitrogenada, que es una guanina, se va a insertar entre estas dos citosinas. ¿Cierto? Entonces a esta no le pasó nada y esta me cambió. Ya no es CST, sino que es CGT. CGC. ¿Y qué tiene que pasar? Se tienen que reorganizar los codones. Es decir, esta T que estaba libre se tiene que unir entonces con esta otra T y con la A. Y me queda TTA. Me queda esta T libre que estoy mostrando acá. Entonces se tiene que reorganizar con estas otras dos que siguen. Entonces me queda TGA. Vamos aquí. Tengo esta T libre por la inserción que ocurrió de la guanina. Entonces se tiene que reorganizar con otras dos bases nitrogenadas para formar el nuevo codón, TSC. Entonces, TSC. Me queda esta A libre, entonces se tiene que unir con la T y con la G. Vamos a ver que aquí me queda, ¿cierto? Y me sobra por acá una letra, pues por lo que estamos viendo una adición, que en la célula realmente tendría muchos más nucleótidos libres y como eso es solo un segmento, pues solo puedo demostrarlo hasta acá. Entonces, esto nos permite entonces que este ADN mutado nos va a generar un ARN mensajero distinto. Aquí ya tenemos entonces la transcripción de esa cadena de ADN mutada. Por tanto, los aminoácidos también tienen un cambio y la maduración del gen nos va a producir entonces una característica diferente. Para este ejemplo que estamos diciendo que son cambios favorables, vamos a decir que ya son 2 ojos rojos de pupila vertical. Tercer tipo de mutación molecular es la sustitución. La sustitución se manifiesta cuando se cambia uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN o ARN mensajero en un gen. Entonces aquí tenemos nuestro ADN normal, no ha cambiado, no ha mutado y vamos a ver entonces cómo ocurre la sustitución. Resulta que, ¿vieron lo que pasó ahí? Tengo una C, pero se me va a cambiar por una G, está sustituyéndose. ¿Listo? La C se me va a sustituir por una G. Entonces ya aquí no está la C, sino que está la guanina. ¿Esto qué va a hacer? Que esta transcripción, de este ARN cambie, el aminoácido cambie y por tanto el gen puede sufrir cierto cambio. Entonces aquí tenemos nuestro ARN.
Aquí tenemos los aminoácidos, miren que el aminoácido cambió y ya nuestro gen es entonces cuatro ojos rojos de pupila vertical. Ya no son 2 ojos, sino que son 4, para mejorar su proceso de visión de esta criatura. Entonces este tipo de mutación puede ocurrir con cualquier base y es que se transcriba o se replique una base nitrogenada que no concuerde. ¿Listo? Que sea un error. Y por último tenemos entonces la translocación. Se manifiesta cuando se intercambia uno o más segmentos de ADN en la secuencia de un gen. Ya que tenemos nuestra secuencia de ADN y vamos a hacer la translocación de los 2 codones que tenemos aquí en azulito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La translocación es el intercambio. Entonces miren cómo esta CCA se me vino para acá y cómo el CCT se me cambió para allá. ¿Eso qué va a generar? Pues que el ADN tenga un cambio, que el ARN me vaya a cambiar específicamente para este ARN en este codón y en este codón, y por tanto los aminoácidos cambian y el gen también va a cambiar. Entonces ya nuestra mutación favorable es 4 ojos rojos de pupila vertical con visión nocturna. ¿Listo? Entonces de esta manera es que empiezan a ocurrir en el material genético los procesos de mutación. Y recuerde que el proceso de evolución, el cual ha permitido que las formas de vida tal y cual las conocemos hoy han cambiado, han mutado desde el principio de los tiempos. No es sino ver los fósiles de hace miles de millones de años y ver los animales de hoy día y son totalmente diferentes. Entonces con esto vamos a hacer la actividad. Entonces, primera pregunta, ¿qué es una mutación? Segunda pregunta, complete la siguiente tabla sobre las consecuencias de las mutaciones. Entonces tenemos mutación perjudicial, mutación neutra y mutación benéfica. ¿Qué consecuencia trae? Tercer punto, explique qué sucede si una mutación ocurre en una célula no sexual, es decir, somática. Cuarto, explique qué sucede si una mutación ocurre en una célula sexual, es decir, en los gametos que hablábamos en la clase de ahora. Quinto, explique qué es un agente mutagénico e indique 5 ejemplos. 6. Su descendiente fue afectado por agentes mutagénicos que causaron en él 4 mutaciones, una por cada tipo de mutación molecular vista. Indique qué tipos de mutación aplicó en la secuencia de ADN y realice el dibujo. Entonces recuerden que cuando estábamos en las clases presenciales hablábamos de que esa criatura en realidad les iba a generar 3 notas. La primera nota, que es la criatura, que ya fue valorada. La segunda nota, el descendiente, que ya fue valorada en el primer periodo. Y ahora la tercera nota es el mutante, ¿cierto? Entonces su descendiente va a ser entonces afectado por estos agentes mutagénicos. Y van a cambiar 4 características. Recuerde que su descendiente está formado por 10 características, 5 de su criatura y 5 del otro progenitor con el cual hizo el cruce. Entonces a 4 de esas características cualquiera, la que usted desee, les va a aplicar a una inserción, a otra una delección, a otra una sustitución y a otra una translocación. Entonces vamos a suponer que las mutaciones que estás aplicando son benéficas para tu descendiente, que lo mejoren, ¿cierto? Que tengan unas condiciones mucho más favorables para la adaptación